Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los orígenes del 8 de marzo. Todos sabemos que el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Muchos asociamos esto a un incendio que hubo allá por 1911 en una fábrica de camisas en Nueva York. Pero si vamos a la realidad, esto no fue así. Ese no es el verdadero origen. Se puede considerar un acto original para haber llegado a esto, pero no fue el verdadero punto en el que se determinó que sea ese el día que se iba a utilizar para la celebración de este género. Entonces nos vamos a remontar primero al origen del feminismo, donde yo considero que la primer gran feminista fue Sor Juana Inés de la Cruz. Ella era una escritora mexicana, monja, que escribió sus redondillas y tuvo una gran obra marcando más que nada eh, el doble juicio masculino que existía en aquel entonces, resaltando el patriarcado y la falta de consideración a la mujer. En su obra, en las redondillas, esas que comienzan: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Bien. Esas son las redondillas que ella escribió, donde ella trataba de demostrarle a los hombres la comparación que había entre cómo catalogaban el accionar de una misma actitud, si lo hacía un hombre o si lo hacía una mujer. Toda su obra está en defensa de la mujer, está escrita remarcando la necesidad de la valoración femenina. Por eso yo la considero la primera feminista de la historia, por lo menos latina. Ella, dentro de sus obras, siendo que igual era una mujer religiosa, porque era una monja, utilizando las palabras de la época, por decirlo así. Esto fue en 1600, o sea, en el siglo XVII. Entonces, utilizando las palabras que podía usar, trataba de demostrarle a los hombres como si, por ejemplo, un hombre andaba con un montón de mujeres, era como considerado un Don Juan, pero una mujer que andaba con un montón de hombres era una torranta, por llamarlo en términos actuales. Entonces marcaba eso, la doble valoración que tenía el hombre cuando una actitud era hecha por una mujer y no por un varón. Ella fue la primera, para mí fue ella la primera. Después ya de ahí hay un salto muy largo dentro de la cronología que más o menos yo pude razonar en lo de la historia que más o menos puedo interpretar, que fueron Elizabeth Staton y Lucrecia Mott, estadounidenses ellas, y que en 1848 las dos hicieron la primera convención de mujeres, que fue en contra de la esclavitud, porque ellos lo que iban era, ellas estaban protestando, por decir de alguna forma, porque eso tampoco existían las protestas muy marcadas en esa época como protestas, pero sí formaron como un movimiento para su lucha en contra de la esclavitud que había por aquel entonces, mitad del siglo XIX. Fueron dos nombres de dos mujeres que también hicieron mucho por el derecho de la mujer. Si bien de entrada no protestaron solamente por las mujeres, porque la esclavitud hablaba de la raza humana en general esclavizada,
pero sí que después tuvieron un muy importante valor en lo que fuera la defensa de la mujer. Y en todo ese movimiento lo que se sacó en 1848 como fruto de todo ese movimiento fue que tuvo lugar la primera convención de mujeres, que eso por los derechos de la mujer, que eso fue como el puntapié inicial para varias cositas que fueron ocurriendo después, que ahora les voy a ir contando. En 1857 en Nueva York se hizo la primera protesta. Esa fue una protesta que hicieron las mujeres. ¿Por qué vamos al hecho de las mujeres del trabajo textil? Porque en aquel entonces, en un mundo 100% patriarcal, la mujer cumplía básicamente los roles domésticos, de madre, de esposa, de ama de casa. Entonces, ¿quiénes eran las mujeres que trabajaban? O las que trabajaban en salud o las costureras. Por eso muchas veces en esto vamos a escuchar hablar de la industria textil. Era el lugar en el que le daban lugar a la mujer como trabajadora. Por supuesto que las condiciones de trabajo laborales en aquel entonces eran malísimas para todos, pero más aún para la mujer, porque trabajaban incluso siendo menores. Contrataban a mujeres desde los 13, 14 años. Entonces hicieron las primeras protestas diciendo que las condiciones en las que trabajaban eran abusivas, patriarcales, pero también hablaban de la inseguridad de su trabajo, porque no estaban, las industrias no contaban con las medidas básicas de seguridad que ellas necesitaban para poder realizar su trabajo tranquilas en esos talleres precarizados, demasiado precarios, como para que ellas pudieran trabajar tranquilas. Entonces hicieron esta primera protesta, en la que salieron muchas mujeres, salieron todos a la calle en Nueva York, que fue que se sintió. De ahí también hay un saltito grande, porque si bien vinieron muchas protestas y todo lo demás, perdón, no fue hasta 1909 que Estados Unidos impuso la celebración del Día Nacional de las Mujeres, solo dentro de su territorio, solamente allí. Y se impuso que esa celebración se iba a hacer en el calendario americano, que es el gregoriano. Acá hay que marcar una diferencia importante entre el calendario que se usaba en Europa, bueno, en Asia, en todos esos países usaban el calendario juliano y nosotros usábamos el gregoriano. Entonces, acá se impuso el último domingo de febrero de cada año, que se iba a celebrar el Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos, solamente dentro del país. Después de eso, en el año siguiente, en 1910, en Dinamarca, se celebró la segunda convención internacional. Ahí en Copenhague ya formaron parte varios países, entre los que también estaba Estados Unidos en representación de América, pero después varios países europeos. Bueno, Suiza, Austria, bueno, algún otro también que no recuerdo en este momento, lo estoy diciendo de memoria, de lo que me acuerdo, bueno, tampoco sé tanto, no recuerdo tanto tan específicamente. Pero bueno, esos fueron los países donde se hizo la segunda Confederación Internacional. 1911 es un año importante en el que hay que poner atención, porque ahí sí pasaron cosas muy relevantes. Ahí fue cuando se celebró por primera vez el Día Internacional del Trabajo, ya no solo en Estados Unidos, Día Internacional de la Mujer, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Ahí se celebró en los dos lugares y ya se impuso. Se siguió manifestando el último domingo de febrero.
quedó impuesta esa fecha, el último domingo de febrero, en 1911. ¿Qué ocurre? El 25 de marzo de 1911 ocurre el incendio al que siempre se atribuye el Día Internacional de la Mujer. ¿Por qué se puso ese día? ¿Por qué se cree que fue ese día? Porque esto también ocurrió en marzo, solo que no fue el 8, fue el 25. Por eso es que yo digo que no lo tenemos que atribuir a ese incendio, sino a otra cosa que les voy a explicar qué pasó después. En ese día lo del incendio fue algo que ya se había como preanunciado en aquella protesta que se hizo en 1857, donde se decía que las medidas de seguridad eran muy precarias en las industrias textiles. Bueno, y esto pasó en una industria textil de Estados Unidos, de Nueva York, que los dueños de la fábrica acostumbraban a, mientras que estaban las empleadas, las costureras trabajando, eso era una fábrica de camisas, se usaba en esa época la prenda de vestir masculina e incluso formal de femenina también era la camisa. Eran las camisas, era la prenda que se utilizaba para todo. Entonces la cantidad que se fabricaban era impresionante y tenían talleres industriales industrias donde trabajaban muchísimas mujeres. Todas las que trabajaban como costureras eran mujeres. También había algunos hombres que trabajaban en el servicio de mantenimiento de las máquinas, en los arreglos, en el transporte de un lugar a otro dentro del establecimiento. O sea, los varones también cumplían algunas obligaciones dentro de la industria, pero la mayoría eran mujeres que estaban en las máquinas, eran las costureras. Bien. Los dueños de las fábricas acostumbraban a cerrar con llave la puerta. ¿Por qué? Porque cuando después salían las mujeres de trabajar, salían los empleados de esas industrias, los revisaban para ver que no se robaran nada, porque controlaban todas sus pertenencias, porque se llevaban, si bien no prendas, pero decían que se podían llevar botones o hilos, cosas que podían sustraer de la fábrica, entonces ellos por las dudas los controlaban. Aparte, también las dejaban cerradas por miedo que se fueran antes de tiempo de su horario de trabajo. Entonces dejaban la puerta cerrada. Cuando era la hora de salida, iban y abrían. En esos lugares, bueno, donde se trabaja con telas, obviamente que hay cosas que arden con mucha facilidad, se supone que hubo en algún lado un cortocircuito o de algún modo se prendió una chispa que cayó sobre los restos de telas que se acumulaban en el piso y que provocó un incendio. La gente no podía salir, incluso trataron de escapar por los ascensores se trababan porque se deformaron los rieles, fue imposible salir y como resultado esa tragedia acabó con la vida de 146 personas que eran empleados de ahí. Y los dueños fueron absueltos, no pagaron nada. Los obligaron después de muchos años a darle como una indemnización a los familiares de los fallecidos, que era un pequeño puñado de dólares, creo que, no recuerdo si eran 70 o 90, pero era de 2 cifras el monto de lo que tenían que pagar. Y bueno, con eso tuvieron que después indemnizar a los familiares que habían quedado de esas víctimas. Pero esto, vuelvo a recordarles, como les dije antes, nunca pudo haber sido el motivo por el que se conmemoró el 8 de marzo, se eligió el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, porque esto ocurrió el 25 de marzo. Pero ahí nos tenemos que ir unos años más adelante para ver la respuesta. En Rusia, en 1917, ya en vísperas de la Primera Guerra Mundial,
que ya muchos hombres, bueno, no, ya estaba cursando la Primera Guerra Mundial. Antes de la Primera Guerra Mundial, las mujeres rusas ya habían empezado a hacer una serie de protestas pidiendo paz para que no se desatara la guerra. Cuando la guerra ya se desató, bueno, hicieron varias protestas, pero en 1917 hicieron una donde pedían paz y pan. Así se llamó, pan y paz o paz y pan. Bueno, así se llamó, y fue porque, claro, había una hambruna terrible porque la mayoría de los hombres estaban en la guerra, así que no se estaban produciendo alimentos con normalidad. Ellas seguían trabajando, pero en el trabajo de las mujeres, cosas que a lo mejor hacían antes los hombres y las mujeres no podían hacer, se veían limitados y no se obtenían esos recursos. Entonces ellas salieron a la calle a realizar una protesta. Y fueron reprimidas y también hubo muchas muertes entre medio. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros veamos información sobre esto, siempre nos van a decir que esto fue los últimos días de febrero. Y ahí viene la diferencia que expliqué en un principio, que los últimos días de febrero del almanaque que utilizaban los rusos, que era el calendario juliano, no coincidía el 23 de febrero de febrero en ese calendario con el 8 de marzo en el calendario gregoriano, que es el nuestro. Entonces, debido a eso, a la represión que sufrieron esas mujeres que salieron a pedir paz y pan en Rusia, debido a eso es que se conmemora el 8 de marzo. Muchísimos años después, en 1975, la ONU declaró como Día Internacional de la Mujer a ese día, y por eso es que nosotros lo conmemoramos. Bueno, si fue largo, perdón, fue todo lo que pasó. Creo que una lucha tan intensa que llevó tantas vidas y que se pasó de continente tantas veces, bien vale la pena que sea una celebración internacional. Al margen de todo lo que la mujer representa, no solo por su género, sino por su rol en la vida, principalmente en la vida, que sin ella no podría existir. Entonces creo que un Día Internacional era más que merecido, y tal vez que mucho antes, no haber esperado tanto. Pero bueno, con esto por lo menos explico el origen para que vean de dónde es, y aclaro por qué es el 8 de marzo y por qué estamos confundidos cuando ponemos esas camisitas que ponemos como que fuera en conmemoración por este día, cuando en realidad no fue por eso. Bueno, gracias por oírme hasta el final, y si no me oyeron hasta el final, bueno, busquen en algún lado y entérense bien qué pasó. Gracias a todos.